El día de hoy disfrutaremos juntos del nuevo capítulo publicado del manhwa del herrero legendario, así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y disfruta de la historia. Ubicándonos en el castillo de los Yangbans, alguien se sobresalta al descubrir que la ejecución de Han Seok-bong y su hija ha sido revocada. Garam responde afirmativamente, considerando que ejecutar a esos dos, simplemente por desconocer la ubicación del creador del Fénix Rojo, fue algo excesivo. Y esta decisión parece sorprender al rey de Cho. Garam aprovecha la situación para decir que desea recompensar la lealtad que le ha mostrado el rey de Cho. Le pide que de ahora en adelante sirva a los Yangbans con la misma dedicación. El rey de Cho se inclina agradeciendo la misericordia del Yangban, jura que proclamará la sabia decisión de los Yangbans a los ciudadanos, y difundirá por todo el mundo que disfrutan bajo la gran gracia del reino de Huan. Por su lado, Garam ya sabía que el rey de Cho utilizaba palabras que daban vergüenza ajena, pero cree que el día de hoy es particularmente irritante. Como no pudo terminar las cosas con nuestro protagonista, el tipo necesita desahogar la euforia que siente. Mientras tanto, el resto de nobles discute sobre si deberían preguntarle a Garam por lo que le pasó, pero la mayoría teme hacerlo puesto que prefieren no interactuar con él cuando tiene esos ojos. Al concluir la reunión, el rey de Cho abandona el castillo de los Yangbans sin saber por qué Han Seok-bong sigue vivo, pero comprende que no podrá reunirse con su amigo hasta un futuro lejano. Es en este momento que la historia nos transporta a otro lugar de Satisfy. Una ventana del sistema nos muestra las estadísticas de Sua. Actualmente se encuentra en el nivel 277, tiene 930 puntos de fuerza, 722 de salud, 1511 de destreza y 885 de inteligencia. Entre sus títulos posee Hija del Señor de Pangea, que le otorga un incremento del 10% de las estadísticas cuando está en Pangea. Capitana del grupo Fénix Rojo, que otorga un aumento del 10% de las estadísticas de los miembros del Fénix Rojo cuando están bajo su mando. La guerrera más fuerte de Pangea, que le otorga una mayor competencia en habilidades de combate adicional, y la primera belleza del reino de Cho. Entre sus habilidades posee dibujo, canto, encontrar al enemigo, dominio de armas intermedio, técnica de espada de la familia Han, lucha espiritual de rango S+, caligrafía en la oscuridad de rango SS- y una belleza sin igual de rango SS. Es la hija de Han Seok-bong y tras haber entrenado con esfuerzo dedicado, es respetada por la gente de Pangea. Parece perfecta por fuera, pero hay un deseo incontrolable en lo profundo de su corazón. Si no encuentra una buena pareja, es probable que se corrompa. Grid razona que la chica es una excelente NPC nombrada, pero no tiene tantas habilidades de combate, aunque su espíritu de lucha es bastante grande, y su habilidad con la espada de rango A se considera la mejor de Pangea. El protagonista cree que Sua se volverá mucho más fuerte si sus maestros pueden ayudarla, pero prefiere no mirarla directamente a los ojos, pues sigue pensando que es una pervertida. Dirigiéndose a los chicos, nota que no tienen perseguidores, por lo que propone descansar aquí un rato. La señorita Sua no está muy segura de ello, y recuerda que aún están en el territorio de Cho. Tengo un grupo esperándome en Kars, así que observaré la situación actual mientras vosotros descansáis aquí, reveló nuestro protagonista explicando sus planes. El señor Han Seok-bong se preocupa al escuchar que su salvador regresará a Kars cuando ni siquiera ha descansado después de su pelea. Pero el herrero le promete que estará bien, pues se considera a alguien muy fuerte. Al escuchar que es muy fuerte, la señorita Sua se emociona un poco de más y muestra su lado pervertido, a lo que Grid se cuestiona cómo rayos le encontrará a la chica un marido que pueda soportar este tipo de deseo. Después de esta interacción cómica, el tiempo pasa rápidamente y nos transportamos a una posada en Kars, donde el cocinero Ian le pregunta a Yang Fei si ha oído alguna noticia sobre el señor Grid. La joven responde que no pudo obtener ninguna información sobre lo que el rey de Cho va a decir mañana, y detrás de ella vemos al herrero legendario ocultándose. La sudadera con capucha tiene los mismos efectos que las creaciones del legendario sastre Kruger, de las cuales solo existían dos en esa época. Nuestro protagonista considera que no hay nada mejor que este objeto cuando la seguridad es tan estricta. Grid se retira el efecto de invisibilidad, informando a los chicos que ha vuelto. Razona que su sudadera con capucha tiene algunos límites porque es una réplica, y siente mucha curiosidad por saber cómo funcionaría la verdadera que creó Kruger. El cocinero Ian se sobresalta al ver que nuestro protagonista apareció de la nada y Yang Fei le pregunta cuánto tiempo lleva ahí. La joven no pierde ni un solo segundo,
y con sus cosas listas propone movilizarse de inmediato. El protagonista la detiene y le pide que espere un segundo. Le gusta lo ingeniosa que es la chica, pero revela tener un plan y supone que lo mejor será dividirlo en 3 partes. Esto parece confundir a los chicos. Abriendo una ventana, el herrero legendario exclama que los llevará al destino en un instante. Al rato vemos que Grid utilizó sus manos de Dios para transportar a los chicos volando. Ian grita que esto es sumamente aterrador, y una ventana del sistema informa de que su favorabilidad con Grid bajó en 10 puntos. Por su parte, Yang Fei disfruta de las vistas. La emocionada jovencita no puede creer que esté volando por el cielo ahora mismo, y desde aquí los aldeanos le parecen hormiguitas. Razona que si sirve al señor Grid, cosas así de extraordinarias están obligadas a suceder a menudo. La favorabilidad de Yang Fei sube 20 puntos y con esto está en su valor máximo. Después del pequeño viaje aéreo, la historia regresa al lugar donde se estaban ocultando el señor Han Seok-bong y su hija. Han Seok-bong pregunta cómo fue en Kars y si los Yangbans ya están castigando a los ciudadanos. El cocinero Ian responde que no lo sabe con seguridad, solo recibieron un anuncio de que el rey de Cho presentaría algo mañana. Yang Fei se disculpa con el señor Han Seok-bong. No pudo obtener nada más que el hecho de que la mayoría de los movimientos de los Yangbans han sido más suaves de lo habitual. El señor de Pangea no comprende por qué están guardando silencio cuando han desafiado el juicio de los Yangban. Cree que esto debe ser terrible y emitirán una orden de arresto. El protagonista responde que claramente esos tipos no tienen una forma para cruzar el océano y llegar a su reino. Así que propone salir de aquí rápidamente. Es entonces que saca el pergamino que trajo que permite la teletransportación a gran escala. El señor Han Seok-bong se sorprende y pregunta si esto significa que pueden traer a más gente, pero se detiene al instante excusándose en que no era nada en realidad, y esto llama la atención de su hija. La señorita Sua es directa, y le pregunta al protagonista si sería posible traer a los miembros del grupo Fénix Rojo con ellos. La chica exclama que los miembros son muy guapos, pero se corrige rápidamente para decir que son muy hábiles, y ella misma los escogió con mucho cuidado, además de que su abuela es muy talentosa entrenando a otras personas talentosas, promete que serán de gran ayuda para el protagonista. Grid casi se olvida del gran amor que siente el señor Han Seok-bong por sus padres y agradece por dentro que Sua se lo haya recordado. El señor Han Seok-bong le recrimina a su hija el hecho de que su madre ni siquiera pudo ayudarlo a mejorar su caligrafía y le pregunta por qué mintió así. La chica responde que se asegurará de reunir todo lo que necesitan dentro de lo posible, así que le ruega a su padre que se quede quieto. Los ayudaré sin preguntar, así que no dudéis en decirme a quién necesitáis proteger, respondió nuestro protagonista proponiendo volver a Pangea. El señor de Pangea se emociona al pensar que la capacidad de este hombre es realmente inmensa, y Sua también se siente sumamente agradecida con nuestro protagonista. El protagonista razona que el grupo Fénix Rojo está a la par de los Caballeros Negros del Imperio. Sería genial si puede traer a los miembros de la familia de Han Seok-bong. Con la mejora de liderazgo de Sua y el entrenamiento de Asmofel, es solo cuestión de tiempo antes de que tenga el ejército más fuerte del continente occidental. Sua aclara que se burla mucho de los miembros del grupo Fénix Rojo, pero no es nada demasiado serio. Grid responde que no preguntó y tampoco siente curiosidad al respecto en absoluto. Es en ello que el cocinero Ian se suma a la conversación para decir que ellos se quedarán atrás. Propone que los chicos se den prisa, ya que las personas débiles como ellos solo son una carga. El protagonista se pregunta qué tiene de débil este tipo, pero Han Seok-bong da un paso al frente para decirle que no es cierto. Así como los árboles, la hierba y las semillas se unen para formar un bosque, no existe una persona inútil al realizar una tarea. Más bien, yo soy el que tiene mucho que aprender, así que por favor no se rebajen diciendo que no son de ayuda, dijo el señor de Pangea para animarlos. Este discurso parece funcionar en los chicos, que prometen seguir al señor Han Seok-bong hasta el final. Después de esto regresamos al pueblo inicial de Pangea. En las calles las personas se preguntan si el señor realmente fue ejecutado, incluso la señorita Sua desapareció, algunos escucharon que Pangea se va a fusionar con otra ciudad, y otros escucharon que la tiranía de los Yangbans es insoportable. De repente todos notan la presencia de la señora Baek, la madre de Han Seok-bong. Los presentes creen que deben estar alerta, ya que si el señor de Pangea fue ejecutado, su madre también debe estar en peligro. Cuando los malvados Yangbans los invadieron y llegó el hambre, fue gracias a la señora Baek que todos evitaron el hambre. Todo el pueblo desea protegerla para compensarle su bondad. Los presentes le ruegan a la señora que huya por si vienen las tropas de la capital. Prometen que ellos darán sus vidas para detener al ejército real. La señora Baek cierra sus ojos por unos instantes.
Aunque le tuerzas el cuello a un pollo, el amanecer seguirá llegando, así que si os importa mi hijo dejad de actuar de forma tan imprudente, le solicitó la señora al pueblo. Los habitantes creen que las palabras de la señora Baek están siendo demasiado duras, y responden que sus intenciones son puras. Baek explica que la familia Han ahora es una familia de criminales. Y ahora mismo el pueblo no está protegiendo únicamente a esa familia, sino que incluso se están atreviendo a oponerse a la corte real. Grita que el señor de Pangea aún vive en sus corazones, por lo que si son cegados por la ira momentánea, no quedará nadie que pueda pronunciar su nombre en un futuro lejano. El pueblo entiende las palabras de la señora, creen que su deber es transmitir la injusticia del señor de generación en generación, aunque creen que si nada cambia al final, no tiene sentido. Es una cuestión de vivir muriendo o morir viviendo, dijo una voz llamando la atención de la señora Baek. En cuanto a mí, suelo luchar para ganar sin morir, exclamó nuestro protagonista apareciendo en escena. Los presentes reconocen casi de inmediato al Duque de la Virtud, pero le cuestionan cómo se atreve a mostrar la cara ahora. Gritan que por su culpa el honorable señor Han Seok-bong fue ejecutado. Le reprochan que si no hubiera forjado el arco Fénix Rojo esto no hubiera ocurrido. Le cuestionan cómo planea asumir la responsabilidad. Grid responde que también se alegra de ver a todos. Los herreros del lugar le ordenan al pueblo silencio, recordando que Pangea evitó la ira de los Yangbans gracias a que Grid forjó el arco Fénix Rojo. Los herreros defienden al protagonista diciendo que ir o no ir con los Yangbans fue elección del protagonista. Además de que nadie que haya sido convocado por los Yangbans ha regresado sano y salvo. El protagonista se sorprende de que todos los herreros estén de su parte, lo cual considera verdadera lealtad. Reflexiona que los 4 grandes maestros de la forja ya tienen un gran potencial, así que traerlos a su reino sería de gran ayuda. El pueblo entiende la situación, y es que si culpan al Duque de la Virtud no son diferentes de la corte real que ejecutó a un hombre inocente, pero si no se enfadan el señor Han Seok-bong será olvidado algún día. La señora Baek le aconseja a Grid que se marche, ya que quedarse aquí solo le traerá un resentimiento sin sentido. Grid le pregunta a la señora si acaso ella también lo culpa. En absoluto, si no hubieras recreado el arco del Fénix Rojo, toda Pangea habría tenido que soportar la ira de los Yangban. De ahora en adelante, también eres el benefactor de Pangea, apoyó la señora a nuestro protagonista. Grid responde que no sabe qué hacer al respecto, puesto que no planea seguir siendo un benefactor. Esta respuesta sorprende a la señora Baek, pero otra persona aparece en escena para explicarle al señor Grid que si dice eso, su madre se sorprenderá. Sua no entiende por qué sería tan sorprendente, y la señora Baek se sobresalta al ver frente a ella a su hijo y nieta. La mujer deja escapar unas lágrimas de felicidad al confirmar que sus familiares siguen vivos, y el pueblo también se alegra, aunque siguen sin saber qué fue lo que pasó. Entonces nuestro protagonista extiende su brazo a todos. Se dirige directamente al pueblo de Pangea. Se presenta como Grid, el rey Overgear del continente occidental y planea declararles algo. La familia del señor de Pangea ha sido secuestrada por el rey Grid, por lo que si alguien pregunta por su paradero, simplemente debéis responder que el rey Overgear se apoderó de la persona más leal del reino de Cho para usarlo como su talento, declaró nuestro protagonista. La señorita Sua añade que después de eso, el grupo Fénix Rojo se fue de expedición para encontrar a su señor secuestrado. Uno de los miembros responde que él tiene familia e hijos, pero su compañero le pide que simplemente los traiga con ellos. Los presentes entienden el plan del herrero legendario, y es que Pangea podría ser acusada de ocultar al señor, por lo que al anunciarlo como un secuestro, el protagonista está tratando de proteger a Pangea de la ira de la corte real. El pueblo le ruega al Duque de la Virtud que por favor cuide bien del señor Han Seok-bong y de su madre. Le agradecen por haber salvado a la joven Sua y vitorean su nombre. El sistema informa de que los residentes de Pangea deifican a Grid, y como recompensa especial, su estadística de divinidad aumenta en un punto. El protagonista propone que la herrería del martillo blanco también venga con él, y el señor White pregunta si sus hombres también lo podrían acompañar. Los maestros de las otras 3 grandes forjas también piden acompañar al herrero legendario. El señor Han Seok-bong pregunta si hay algún límite para la cantidad de personas que puedan mudarse, y el protagonista le pide que confíe en él, aunque entiende que Han Seok-bong se preocupe de que los ciudadanos se quedarán atrás. Le aclara que puede traerlos a todos así que tan solo debe convencerlos, y el señor de Pangea accede a hacerlo sumamente feliz. Mientras tanto, el pueblo entiende que estará en grandes problemas, ya que serán interrogados por los Yangbans, y muchos de ellos morirán. Aún así, prometen que resistirán de alguna manera.
Mientras charlaban, el señor de Pangea se dirige a ellos para rogarles que escuchen con atención lo que tiene que decir. El país del Duque de la Virtud está en el continente occidental, así que por el futuro del continente oriental, tengo la intención de irme junto con personas talentosas. Pero ¿cómo puedo hablar del futuro del continente oriental mientras los dejo a todos en peligro por mi culpa? Por favor, permitidme asumir la responsabilidad hasta el final. ¿Considerarían todos dejar a Pangea junto a mí?, preguntó el sincero señor de Pangea a su pueblo. Los habitantes no pueden contener sus lágrimas, no se hubieran quejado sin importar lo que hubiera ocurrido, pero entienden que esto es lo que se esperaba de su señor. Todos juran seguir al señor Han Seok-bong y se preparan para marchar de inmediato. El ánimo del pueblo había cambiado de inmediato, y ahora todos sentían mucha curiosidad por saber cómo sería el continente occidental, si haría frío, o si deberían nadar a través del extenso mar para llegar. De fondo, el herrero legendario siente que esto creció más de lo esperado, y de repente siente una gran presión sobre sus hombros. Aún así, jura que los protegerá a todos ya que le han entregado una confianza absoluta que lo une profundamente a su pueblo. En este episodio dejamos de lado los combates imposibles para entrar en lo que realmente define a Grid como monarca, la gestión de reino y la estrategia política. Lo primero que debemos analizar es el movimiento de Garam. Al revocar la ejecución, no está mostrando piedad. Está jugando al ajedrez. Ha calculado que mantener vivo a Han Seok-bong es más útil para asegurar la lealtad absoluta del rey de Cho que matarlo. Es una muestra de la arrogancia de los Yanbans. Para ellos, los humanos son simples recursos gestionables. Pero el plato fuerte técnico de este capítulo son las estadísticas de Sua. El sistema nos ha desvelado su ficha de personaje y es una locura para un NPC. Nivel 277, fuerza 930 y destreza 1511. Pero atención a su habilidad pasiva, capitana del grupo Fénix Rojo. Otorga un aumento del 10% en las estadísticas de todos sus subordinados. Grid, con su visión de juego, ha entendido el meta inmediatamente. Si combinas el bufo de liderazgo de Sua con el entrenamiento militar de Asmofel, el reino Overgeared va a tener el ejército más roto del servidor. También tenemos una escena cómica en la que el cocinero Ian necesita 3 manos de Dios para volar, mientras que la joven Yang Fei necesita únicamente una mano, lo cual es un detalle gracioso en un panel muy bonito. La segunda jugada maestra es la solución al dilema diplomático. Grid sabe que salvar a Han Seok-bong pondría a Pangea en el punto de mira. ¿La solución? Convertirse en el villano. Al fingir un secuestro, Grid utiliza una mecánica narrativa para proteger a los NPCs de la ira de la corte real. Y el sistema recompensa esta jugada de rey verdadero, subiendo su estadística de divinidad en un punto. Un dato clave, ya que la divinidad es la estadística más difícil de subir en el juego. Y cerramos con el impacto económico. Grid no solo se lleva a un lord competente y a una general, se lleva a los maestros de las 4 grandes forjas de Pangea y al grupo Fénix Rojo. Esto no es solo una misión de rescate, es una inyección masiva de capital humano y militar. El reino Overgeared acaba de robarse el talento de élite del este delante de las narices de los Yanbans. La balanza de poder en el continente occidental está a punto de cambiar drásticamente. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a los miembros que apoyan económicamente al canal y a todos los caballeros súper elegantes que nos ven semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación cuando se publique. Gracias Rey por vernos hasta el final.